Y también tenemos a Facundo Moyano, bienvenido Facundo, Bravo, gracias Moyano. por estar aquí en un día feriado, y a Gustavo Noriega, periodista que también nos va a ayudar a comprender esta situación que estamos viviendo. Bueno, mientras estamos observando la carta y los tweets que envió la presidenta de la Nación a propósito de la conversación que tuvo con Mauricio Macri, a propósito del desencanto que tuvo evidentemente con esa conversación, hablando hasta poniéndolo en una situación, en una discusión de género, ¿no? Porque creo que en un momento habla de los gritos de Mauricio, de que ella es una mujer, de que él es un hombre, que no tiene que olvidarse. Me maltrato. En un y momento ella dice maltrato. ¿Por Sí. qué me maltrató? Es lo que ella se pregunta. Después escuché a gente, por ejemplo Gabriela Michetti, que ayer dijo que de ninguna manera Macri le había levantado el tono de voz ni le había gritado, así que acá tenemos la palabra de uno con la palabra del otro, ¿no? Facundo, bienvenido, gracias. Gracias a vos. No, la verdad es que a mí en principio me da vergüenza ver a la presidenta porque, a ver, es la máxima autoridad de Estado, expresarse de esa manera, ¿no? Como si fuera una descargándose con algo personal. Se trata de la transición, un presidente electo, un presidente en ejercicio, y me parece que eso le sigue quitando valor institucional a la investidura presidencial. Por eso realmente, más allá de que bueno le queda muy poco a Cristina en el mandato, realmente sigue preocupando. ¿Por qué? Porque la presidenta, más allá de que termine su mandato, va a seguir conservando un valor importante y un consenso importante de la gente, más allá del desgaste, más allá de que últimamente han sido muy malas las medidas económicas, las medidas políticas, y esto le permite capacidad de daño. La presidenta sigue teniendo capacidad de daño y es lo que ha demostrado durante todo este tiempo. Yo creo que lo que hace Cristina ahora con estas expresiones que siguen desgastando la institucionalidad de la investidura es haciéndole daño a la sociedad. Facundo, hay gente de la gestión de hoy que ya empieza a dar como pasitos al costado, despegarse un poco, porque la veo un poco sola la presidenta con esto. Sí, muchos por oportunismo político, muchos que ya venían desde lo bajo con críticas importantes, hoy aparecen dándose cuenta de que las cosas no estaban tan bien como la presidenta decía y que ellos avalaban ese discurso. La verdad que muchos lo hacen por oportunismo político y otros lo hacen, bueno, por la propia naturaleza de que se va quedando, o sea, el poder se va dejando y... ¿Pero gana alguien con todo esto o quién pierde No, todo? o sea, a ver, alguno puede aprovechar algún margen político para despegarse y la que pierde es la sociedad. No, el tema es que no Por esta genere situación, violencia, digo, ¿no? claro. Porque estamos preocupados por lo que pueda pasar el 10 de diciembre. Claro, Lo ¿qué que pasa pueda con pasar... los militantes? Y sí. Si efectivamente eso amilana el poder de Cristina hacia de representatividad hacia los militantes, que no sé qué piensan ustedes. Lo del Es Congreso difícil, tiene, ¿no? a ver, el traspaso de mando en el Congreso tiene un motivo. El motivo es lo que nosotros como diputados de la Nación vivimos durante todo este tiempo, durante fundamentalmente estos últimos 4 años de Cristina, ¿no? Que el que está en contra con un discurso te insultan, te tiran, bueno, en algún caso llegó a haber algún vaso por ahí que voló. La verdad es que en ese contexto sería muy malo, no solamente para la Argentina, de cara a los argentinos, sino para la Argentina de cara al mundo, ¿no? Es un traspaso donde van a haber invitados internacionales y la verdad lo que se vio el otro día, muchos diputados que juraban fueron silbados, otros fueron celebrados como Máximo, como Kicillof, y la verdad que el Congreso es un órgano, es un ámbito donde se tienen que debatir los grandes temas, ¿no? Es un poder de la nación que tiene honorabilidad, o sea que tiene un prestigio importante y donde los diputados tienen que ser respetados todos porque todos fueron votados por la gente. La verdad que pase eso sigue atentando contra la institucionalidad de esto. Ahora voy a retomar esto que decís porque me parece muy interesante, pero... ¿Vos por qué crees que ella hace esto? Al final de su mandato, en vez de irse tranquila y bien, como se tiene que ir un presidente bien, hace para mí un papelón. La última batalla, ¿no? Lo que yo puedo llegar a interpretar, bueno, ella sabe por qué lo hace, lo que yo puedo llegar a interpretar es que tiene un ego muy grande, tiene una soberbia muy grande y que no hicieron una lectura adecuada de la elección. Uno habla... Yo me cruzo con compañeros en el Congreso, diputados, y realmente siguen creyendo que tienen un aval popular que les permite hacer este tipo de cosas. Más allá que en el caso de Cristina se le suma el ego y la soberbia, la que ha tenido durante todo su mandato y fundamentalmente en el último mandato después del 54% de los votos, pero siguen están en una etapa de negación donde dicen nosotros conseguimos el 50% del aval popular, cosa que no es así tampoco, porque en realidad se decidió la elección en un balotaje y real, si querés, Daniel Scioli tuvo un 38%. Entonces, ellos creen que representan a los sectores populares
y que a Macri lo votó un sector que no es el sector popular. Tienen realmente un pensamiento, una matriz muy rara de pensamiento. Yo creo que eso juega, y en el caso de la presidenta potencia aún más el grado de soberbia y el grado de ego que tiene. Perdón, porque recién trajo un dato Chatru. ¿Qué sabes vos? No, yo ¿Qué le pidió qué? Tengo entendido que en esa charla, en ese primer encuentro, Cristina le hizo un pedido a Mauricio sobre el hijo, sobre Máximo, sobre su futuro. Y Mauricio le dijo que no y cortó la conversación y lo dejó plantado. Eso es lo que yo, lo que a mí me contaron. ¿Pero sobre las causas penales o sobre...? Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que al tener los fuegos parlamentarios porque es diputado tampoco puede ser procesado. Puede haber un juicio político, puede haber alguna salida. Y hubo un pedido puntual y ante la negativa de Mauricio se cortó la conversación y hubo un... Sí, que la única respuesta... Sí, vos, Facundo, tenés claro cómo está el clima político en las organizaciones sociales, en este diciembre, que todos los diciembres son complicados. A ver, lo que pasa es que las organizaciones sociales también dependen del Estado, claro, ¿no? El movimiento Evita, uno mira, hay un contenido ideológico. Yo creo que lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante, es cuánto hubo de real en eso que en algún momento se decía de la revolución cultural. No, porque muchas veces, y es inevitable la comparación kirchnerismo-peronismo, y cómo el peronismo, después de que Perón fue derrocado en el 55, se mantuvo al principio con la resistencia y después, bueno, que finalmente tracciona la vuelta del general Perón en el 72, 73 definitivamente. Había un contenido, había una ideología, había una doctrina. En este caso yo creo que hay una diferencia grande, ¿no? El kirchnerismo fue más que nada una experiencia de poder, no fue algo profundo en términos ideológicos y doctrinarios. Por lo tanto, yo, y esta es mi visión, es muy difícil que se pueda mantener, claro, sin estructuras, como decía, de poder, el poder de la nación, el poder de la provincia. ¿Cómo se mantiene todo eso? Y de organizaciones sociales que sí, es cierto que puede ser que estén movilizadas por un sentimiento, a ver, que tenga principios como la justicia social y demás, muchos del peronismo, pero realmente dependen del Estado. A ver, yo creo que el poder en las organizaciones sindicales que permitió la resistencia del peronismo eran organizaciones que iban más allá del poder del Estado. Ideológicas, sí. Claro, por eso creo que se pudo mantener eso, pero en el caso del kirchnerismo yo lo veo muy difícil. Tenemos más opiniones en este caso. Más allá de este tema hay otras cuestiones y quiero aprovecharlos también. El tema de la AFA. Bueno, ahí está tu viejo, como presidente independiente, un hombre que el otro día, aparte me causó gracia cuando habló de Mirta Legrand. Porque lo chicaneé un poco a Marcelo, que tuvo la posibilidad de ir al programa de Mirta. Pero más allá de eso, ¿cómo lo viviste, digo? Porque vos también sos un hombre de fútbol. Sí, la verdad es que, bueno, como bien lo reconocieron los dos candidatos, fue un escándalo. Nadie esperaba eso, sabíamos que era una elección ajustada, pero la verdad es que se sigue dañando una institución que ya viene muy cuestionada por la sociedad en general y por la gente del fútbol. La verdad es que creo que se tiene que hacer cuanto antes la elección, en los términos que establece el reglamento, en los términos que establece el estatuto, y bueno, y que gane el que tenga más votos. Es así. Me parece fácil, pero no se pusieron de acuerdo. Bueno, sí, la verdad que yo hablo como si fuera, viste, un trámite. Bueno, tendría que haber sido un trámite y la verdad que nadie entiende qué pasó, ¿no? Dos votos, dos boletas pegadas. A mano alzada, como dicen, por ejemplo, Angelici, es difícil porque evidentemente hay un temor de estos dirigentes de levantar la mano y quedar pegado contra el que puede ganar. Es decir, yo no lo voté a Tinelli, Tinelli me está mirando. No entrar en valoraciones subjetivas respecto a lo que fue Grondona durante todos estos años. Un liderazgo muy fuerte, más allá de todos los cuestionamientos que hay hacia el ejercicio del poder del grondonismo o de Julio Grondona. Después de un liderazgo muy fuerte, generalmente se genera algún tipo de crisis en esto, y eso de alguna manera algunos hacen una lectura que podría llegar a condicionar a dirigentes. La verdad es que me parece que en este caso, donde hay tantas especulaciones respecto a esto, creo que lo más sano es ajustarse a lo que establece el estatuto, ¿no? Que el voto sea secreto. Bueno, lo que pasa es que después aparece la complicación de que se hizo tal cual lo establece el estatuto y pasó esto. Bueno, yo creo que bien lo que decís. Ahí está, papá. Yo te digo la verdad, hubo un par de complicaciones, pero este muchacho Tinelli está muy nervioso. Muy nervioso.
porque sea el dueño de la televisión, no puede ser que sea el dueño de todo, ¿eh? Y lo último que me enteré, que hay una tercera opción, para la candidatura de la AFA. ¿Cuál es? La lista de Alibaba para asegurarnos que sean solo 40 los ladrones, Que no sean más, claro. Está bien. Pero, escúchame, pero también el romance Moyano-Macri, porque la reunión de la semana pasada, sabía que estaban saliendo. una forma de decirlo, un chascarrillo, se termina con esta declaración, te pregunto Facundo, cambiando un poquito de tema, discúlpame, con esta declaración que hizo Macri sobre qué es lo que va a pasar con los aguinaldos. Él se había comprometido a ya exceptuar a los aguinaldos de diciembre del impuesto a las ganancias, y ahora dijo que lamentablemente no creo que lleguemos a eso y que a partir del año que viene se va a hacer. La verdad que esto es contradictorio. Nosotros estamos analizando, en principio, desde el Frente Renovador, después hay una postura gremial de reclamo, de descontento respecto a esto, ¿no? Reclamo que ya se le venía haciendo al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, y que más allá de las complicaciones en términos económicos, financieros que pueda llegar a tener el gobierno de Macri, es algo que había comprometido en la campaña. Y desde el Frente Renovador nosotros vamos a agarrar todos los proyectos de la Unión Cívica Radical y del PRO, pidiendo actualización, pidiendo la exclusión del medio aguinaldo de ganancias, para decirle, bueno, muchachos, ustedes dijeron esto. Ya arrancamos mal. No, pero, a ver, arrancaron... O sea, porque cero, 100 días de es un gracia. gesto... No, pero, a ver, es un gesto... Es una señal muy mala hacia un sector que es un sector popular, que es de los trabajadores. Digo, si vos vas a sacar las retenciones a la soja, al trigo, al maíz, al girasol, tenés un gesto hacia los trabajadores que, aparte, te comprometiste no solamente en la campaña, sino que presentaste 20.000 proyectos pidiéndole al gobierno nacional y reclamándole al gobierno nacional, o sea, corriéndolo por izquierda, si querés, más allá de tu recorrido histórico, corriéndolo por izquierda de que tenían que hacer esto porque estaban en contra de los trabajadores. Entonces, acá, esos son los que nos dejan, en principio, desde el sindicalismo y después desde la política, desde nuestro espacio, el Frente Renovador, en una posición de exigirles. Pero exigirles a partir de lo que dijeron ellos. No es un invento nuestro. Yo digo arrancamos mal de los dos lados. Uno con una promesa y el otro con un reclamo. O sea, como país ya tenemos un problema. Es que arrancaron mal ellos. Se comprometieron a algo que después tendrían que haber analizado en definitiva si podían o no podían. Siempre la Julia dice el idilio entre Macri y Moyano, o romance, no, se corta, se interrumpe por esto. Pero también se interrumpe por la AFA, porque Macri dijo y expresó en varias oportunidades, el sábado con Mirta otra vez, que él está a favor de Tinelli. Habría que preguntarle a Angelici a ver qué piensa. A lo contrario. No, Angelici piensa lo contrario. Bueno, está bien. Macri terminó la campaña con Angelici, no sé qué grado de influencia tendrá, pero bueno, no importa nada. Los paros los vamos a hacer igual, ¿eh? Los paros... Ahí es donde juega el factor al que hacía mención, bueno, tanto el imitador de mi padre como mi padre. A tu papá. La influencia, Tienes abajo la producción, está de la hablando influencia mediática de Marcelo, que es real, ¿no? Es un poder importante, un poder de influencia que marca tendencia, en donde por ahí muchos no se animan a decir lo que piensan. No digo que Macri no se anime. O sea, vos podés decir que a lo mejor Macri dice una cosa para adentro y para... Bien, mirá, pero después por lo que puede llegar a representar o influir Marcelo, porque es una especie de presión. No, no es una especie de presión. No es fácil. Es una presión. Igual fue muy pareja la votación, ¿no? Más allá de esa presión mediática. Bueno. Alguien ganó por un voto, no sabemos quién, pero por un voto solo. Sí, sí, sí. Vos decís que está cediendo la presión. No, a ver, por ahí es inconveniente decir hacia dónde va el apoyo, y más que es un presidente, ¿no? Porque lo del fútbol lo resuelven los dirigentes deportivos. O sea, el presidente por ahí se quiere limitar a tener una opinión no acorde a su cargo. Pero por lo que vos decís, Fernando, uno puede pensar que Mauricio Macri dice hacia afuera algo que no piensa. Digo, que hacia afuera banca Tinelli, pero por adentro dice, no, que gane Segura. Yo quiero que gane Segura. A ver, banco Moyano, banco Angelici, no, que quieren que siga yo no me quiero meter en esa polémica. Lo que me resulta muy raro es que Angelici apoye una cosa y que Macri, que tiene claramente algún tipo de incidencia sobre el mundo Boca, si no hubiera sobre cerrado. El mundo, ahora es presidente. Bueno, sobre el país, sin duda, y sobre Boca más específicamente, si no hubiera cerrado la campaña y después termina haciendo. Por eso digo, por ahí no se quiere meter en la polémica y queda más simpático apoyar a Tinelli, que representaría de alguna manera el cambio para afuera, si quieren, más allá de que en términos de administración yo tengo bastantes objeciones para hacerle.
Bueno, Bien, perfecto. picante. Agradecer a Gustavo Noriega, le quiero agradecer a Facundo Moyano que hayan venido a charlar un poco con nosotros de estas cuestiones de la AFA y también del traspaso y esta polémica que se ha generado. Muchas gracias a ambos, de verdad.